usted y yo. Claro, nosotros somos personas naturales, pero existe una modalidad en la persona jurídica, pero ahí hay un término que nosotros debemos saber, es que cada ser humano tiene una personalidad jurídica diferente lo que es una persona jurídica. ¿Por qué le hago este antesala? Porque algo se denomina la personalidad jurídica. Personalidad jurídica es que usted tenga lo que se denomina los derechos o las obligaciones para que usted las pueda asumir. ¿Cómo se hace eso? Cuando ya usted obtiene la mayoría. Ahí se habla de personalidad jurídica. Los abogados tenemos algo que se denomina la personería jurídica. Entonces, nosotros acá podemos ver que la personería jurídica es algo totalmente diferente. La personería jurídica es, usted tiene el poder para actuar por medio de una tarjeta profesional o una licencia, lo mismo un perito, un ingeniero, pero la persona jurídica es totalmente diferente. Entonces, la persona jurídica, como es una empresa, tiene ciertas particularidades. Usted no va a ver montado en un bus, como lo explicó el profesor de Civil Personas de la Americana, usted no va a ver montado a la Corporación Universitaria Americana en el bus de Simón Bolívar y se va a bajar en la catedral. No, usted va a ver es a la representante legal de la Corporación Universitaria Americana bajarse del bus, no a la empresa. Entonces, las personas jurídicas, según el artículo del 73 del Código Civil, define que son personas naturales o son personas jurídicas, personalidad jurídica y reglas especiales relativas a las que trata el título final del libro. Este artículo te dice que son personas naturales, cuáles son las jurídicas y la personalidad jurídica que vimos en la clase anterior, que era el atributo de la personalidad que te habla de la capacidad. Entonces, el artículo 74 nos indica que las personas naturales son todos los individuos de la especie humana, cualquier sea su sexo, edad o estirpe o condición, que son dos conceptos totalmente diferentes. El Código Civil define a la persona jurídica en su artículo 633 como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicial. La persona jurídica tiene que obviamente tener una persona natural que represente a la sociedad. Hay de dos especies en el Código Civil. Hablan de corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Como en ese entonces nuestro Código Civil, como ustedes yo se los estuve recalcando, el Código Civil de Colombia es uno de los más antiguos que existe. Todavía no ha sido integrado o no ha sido reformado desde esa fecha. Solamente en ciertos aspectos que ha sido derogado mediante jurisprudencia ciertos artículos. Pero una reforma de fondo adaptada a la realidad que hay ahora, en este tiempo, no lo han realizado. Porque existe en Colombia un código de comercio que regula las situaciones sobre la parte comercial, que también corresponde a la jurisdicción civil. Que ahora, si nosotros vemos cuando estuvimos hablando de la distribución de competencias del Estado, cuando se estuvo hablando de las altas cortes y de la jurisdicción ordinaria, tenemos la jurisdicción civil, la jurisdicción de familia, la jurisdicción agraria, que es la de la parte ordinaria y la parte penal y la parte laboral. La parte agraria, la parte familia y civil y comercial automáticamente nos envía al Código Civil. Entonces, en ese entonces se hablaban de dos especies de personas.
las corporaciones y fundaciones de beneficencia. Corporaciones es lo que conocemos ahora como las sociedades colectivas. Y las fundaciones de beneficencia pública son las que se conocen en la actualidad como entidades sin ánimo de lucro, que ahora más adelante les voy a explicar un poco sobre ello. Y también tenemos cómo es la clasificación clásica. Corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. En la actualidad se clasifican en sociedades con ánimo de lucro, reemplazando el concepto de corporaciones, y las fundaciones de beneficencia pública como entidades sin ánimo de lucro, y que una vez tienen estas clasificaciones, patrimonio de la corporación, estamos hablando tanto de la entidad sin ánimo de lucro como la de fundación de beneficencia. ¿Por qué les hago este énfasis? El patrimonio de una corporación o de una empresa no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. Y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie el derecho para demandarlas todo o en parte. A ninguno de los individuos que componen la corporación ni dan acción sobre bienes propios de ellos, sino sobre bienes de la corporación. Pongamos un ejemplo. María y Ronald desean hacer una sociedad comercial. Resulta que hacen todo lo referente a ello, lo registran ante la Cámara de Comercio y resulta que en los estatutos establecen sobre este tema con lo referencia a lo que nos está ilustrando la norma con respecto a cómo debe ser el patrimonio de la corporación o de la empresa. Definen que las deudas y lo que aportan a dicha sociedad no le pertenece a ninguno de ellos, sino directamente a la razón social que le dan en la Cámara de Comercio, con el fin de proteger el patrimonio o evitar un traslape o evitar un desangre en sus finanzas o un desangre en lo normal. Por eso es que las personas jurídicas, el representante legal de la empresa tiene su propia cuenta de corriente o su propia cuenta de ahorros, la empresa le genera una cuenta de ahorros y tienen un tema del portal donde hacen todo lo referente a los socios y a todo lo referente a lo que debe tener en responsabilidades una empresa. Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular al mismo tiempo que la corporación se obliga de manera colectiva, y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. Pero la responsabilidad no se extiende a herederos, sino cuando los miembros de la corporación lo hayan obligado expresamente. Una sociedad se genera con el principio de solidaridad dependiendo de los tipos de sociedades que existen en Colombia. Pero existen unas sociedades colectivas. Y esas sociedades colectivas, por ejemplo, aquí en Barranquilla hay una que se llama Stekel Asociados, que es una empresa muy famosa de distribución y de siderúrgica en la parte de hierros y metales. Pero resulta que el dueño fundador falleció, pero la sociedad continúa. Ya no sé si cuando es una empresa totalmente familiar ya cambia de denominación y le denominan Stekel sucesores, porque son los sucesores del señor apellido Stekel. Antes en Colombia las sociedades la hacían de esa forma. Ahora porque ya les cambian los nombres y ya son de totalmente diferentes. Porque antes la sociedad era Estrada Navarro y Compañía Limitada. Ahí por eso ustedes, y se van a reír un poco, cuando los profesores en clase, cuando los mandan a callar y andan demasiado sociables, les dice fulanito y Compañía Limitada. ¿Qué quiere decir? Le están llamando la atención a varios de ustedes ahí mismo, al mismo tiempo. Ahí por eso viene como una costumbre decirle, hey, cállate, como lo hacen los profesores.
O cuando hacen, eso lo hacen siempre en bachillerato y yo sé que esto que les estoy diciendo, como yo no los estoy viendo en cámara, se están riendo, pero es la realidad. Una sociedad se formaba de esta forma. Cuando en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, estas sociedades se limitaban solamente a lo referente a él. Y cuando pierde un socio esta sociedad de responsabilidad limitada, necesariamente los herederos en solidaridad deben continuar con la sociedad. Pueden, después de un proceso, si la quieren liquidar, pues lo hacen. ¿Cuáles son las sociedades que, pues más adelante también les diré cuáles son las sociedades en Colombia que existen y sus verdaderos nombres, que son de distintas marcas? Tenemos artículo 638, que se refiere a las mayorías. Las mayorías de los miembros de una corporación que tengan, según sus estatutos, voto deliberativo será considerada como una sala o reunión legal de la corporación entera. La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación, todo cual se entiende sin perjuicio en las modificaciones que los estatutos de la corporación prescribieren al respecto. Cuando ustedes escuchen un término que junta directiva, me imagino que lo han escuchado alguna vez, ¿cierto? Sí, en Betty la Fea. Bueno. Ah, sé que le gusta mucho Betty la Fea. Bueno, vamos a poner el ejemplo. Una junta directiva se puede generar como un máximo organismo de una sociedad, dependiendo del nombre o dependiendo en los estatutos de cómo se genera. Los estatutos te dicen, bueno, ¿cuáles son los máximos órganos en la administración de una sociedad? Tenemos la Asamblea de Accionistas, la Asamblea General de Accionistas, equivalente junta directiva, que también lo puede hacer. Pero en este caso, cuando se habla de una corporación, aquí sí se habla, dependiendo del tipo de organización que hay, una junta directiva. ¿Quién integra la junta? Un presidente, un vicepresidente o, en el caso de la junta directiva o de las asambleas de accionistas, un gerente, un subgerente, que le pueden dar la junta directiva o el máximo órgano, que es en este caso una asamblea general de socios, le dan las facultades al gerente de la sociedad para que haga los negocios que tiene que hacer una sociedad. Por eso se habla de una representación legal. Las corporaciones son representadas por personas autorizadas por las leyes, ordenanzas respectivas, falta de una de otra por acuerdo de incorporación que confieren este carácter. Supongamos, por ejemplo, una sociedad sin ánimo de lucro, como lo es la Cámara de Comercio. Las cámaras de comercio son organizaciones sin ánimo de lucro, pero pueden ser representadas legalmente por una persona que escojan dentro del mismo gremio. El gremio de la Cámara de Comercio, sus afiliados aquí en la ciudad de Barranquilla, tienen aproximadamente 1.300 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio, ya sean pequeñas o personas que se afilian como personas naturales, que eso lo podemos hacer cualquier persona. Hacen una asamblea, hacen una elección, pueden postularse empresas, como fue el caso de la Fundación Mario Santo Domingo, que postuló para integrar la junta directiva de la Cámara de Comercio. El señor alcalde actual estuvo también como miembro de junta directiva de la Cámara de Comercio. También asumió competencias de Cámara de Comercio. Es una representación que hizo él, y lo mismo también otros funcionarios que han estado como afiliados al gremio de la Cámara de Comercio representando empresas. También el representante a la Cámara, César Lorduy,
que también estuvo representando por muchísimos años en la Cámara de Comercio a la empresa Monómeros, donde él trabaja. Entonces, esta representación legal es escogida dependiendo de los tiempos en que cada uno lo quiere hacer. Pero por mandato de la ley, los estatutos pueden hacer que el representante legal sea de manera indefinida. O primero lo estipulan de manera anual. Entonces, dependiendo del ejercicio, dependiendo de la gestión del representante legal, la junta directiva puede en cualquier momento designar a otro y revocarle al que está en la actualidad. Pero eso se hace mediante un acta en la Cámara de Comercio. Por eso, cuando se crea la figura de las cámaras de comercio, es como la notaría. Es la notaría de las empresas. Porque usted va a comprar una cámara de comercio, usted se da cuenta que tiene la empresa, quién es el representante legal. Para el caso de ciertas sociedades, quiénes son los socios, como es en el caso de la responsabilidad limitada, que si le muestra a los socios quién es el representante legal, qué facultades tiene, si está embargada, si está activa. Lo mismo pasa con los certificados de tradición que emite la Superintendencia de Notariado y Registro. Es lo mismo, la Cámara de Comercio es el gremio de las cámaras de aquí en Colombia. Hay una confederación que también es sin ánimo de lucro que se llama Confecámaras. Confecámaras es donde se afilian todas las cámaras de comercio del país. En ciertos lugares puede haber hasta 2 cámaras de comercio, como es en el caso de Bogotá, que Bogotá tiene su cámara de comercio de Bogotá y tiene la de Cundinamarca. Antioquia también tiene su cámara de comercio en Medellín y tiene la de Antioquia. Aquí en Barranquilla, la Cámara de Comercio de Barranquilla, que representa todo el departamento del Atlántico. La Cámara de Comercio de Santa Marta y también representa a la del Magdalena. Dependiendo de la cantidad de empresas, de afiliados, por eso se realiza de este tipo de cámaras de comercio y tienen que tener toda la información registrada. Si una empresa, profe, si una empresa es de Bogotá, sí, la información de su domicilio principal en Bogotá, pero como casos como Justo y Bueno, como ARA, como Olímpica, en la respectiva Cámara de Comercio donde va a operar, tiene que registrar la sociedad como una agencia o una sucursal, como lo es los bancos. Los bancos también tienen su cámara de comercio y dice, bueno, representa legalmente el gerente de la sucursal. Porque imagínense que aquí en la ciudad de Barranquilla, o representante legal, el del gerente, el presidente del banco, para todo el país en cualquier situación que pase. Entonces, por eso se tiene este tema de la representación legal. Puede ser con la autoridad de la ley, las personas autorizadas por la ley es el que nombra la junta directiva, pero en el caso de las empresas pueden delegar para que pueda generarlo como apoderado a través de escritura pública. Las mayorías que tienen según los estatutos del voto deliberativo, será considerada por una sala o reunión legal de la corporación entera la voluntad de la mayoría de la sala. Volvemos a la misma regla que establece la Constitución con respecto a la elección del presidente. Cuando hay una convocatoria de una junta directiva, tiene que haber un famoso quórum. El quórum es la mitad más uno de los miembros de la junta para poder tomar decisiones deliberativas. Cuando se hace este tipo de representación, él puede delegar su voto y lo puede realizarlo. Obviamente, él puede hacer la persona que no puede asistir a una audiencia o una junta directiva, puede delegar el voto en alto. Tenemos que los actos que hace el representante legal, en cuanto no acceda a los límites del ministerio que le ha confiado, son actos de la corporación. Cuando excede los límites, solo lo obligan personalmente al representante. Creemos que los estatutos son obligatorios,
¿Por qué? Porque los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre ella y sus miembros están obligados a obedecerlo bajo las penas que los mismos estatutos impongan. Si ya ustedes han visto muy avanzado el tema de Betty la Fea, el día de la junta directiva que se supo la verdad, hablaba que uno de los miembros quería vender su parte y el señor que estaba presidiendo la junta dijo, por estatutos, los socios solo te pueden comprar tu parte. Esa regla que habló en ese entonces el señor Roberto, la tienen todas las empresas en Colombia, tienen esa regla. Tienen que darle un derecho de preferencia a los mismos socios antes de venderlo. Si, por ejemplo, si ya dentro de los 10 socios que tenga la empresa, ninguno pueda comprarle, ahí sí, con autorización de la junta directiva, pueden vender la parte o su participación. Lo mismo, esos estatutos hablan de cómo reciben los dividendos y cómo es el tema de la utilidad y de la reserva legal de la empresa. Aquí también nos establece cómo se disminuyen los miembros de una corporación. Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los miembros de una corporación a tan corto número, no pueden ya cumplirse los objetos en que fue instruida, o si faltan todos ellos, los estatutos no vienen prevenido el modo de integrarla o renovarla. En estos casos corresponderá a la autoridad de legítima existencia dictar la forma en que haya de efectuarse la integración o renovación. Las sociedades de responsabilidad limitada establecen, por ejemplo, que tienen que tener mínimo 2 miembros, máximo 25. Y resulta que si son 2 miembros y mueren los dos miembros de esa sociedad, y si no lo prevén los estatutos, pues obviamente lo hace directamente como lo dice el Ministerio de la Ley. Pero resulta que si tienen sucesores, los sucesores pueden continuar con la sociedad. ¿Cómo se disuelve una sociedad o una corporación? Se disuelve y se dispondrán de sus propiedades en la forma que para el caso vienen prescritos los estatutos. Si ellos no hubieren previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades a la nación, con la obligación de emplearlas en objetos análogos con respecto a la institución y tocará al Congreso. Espérenme un segundo. La juicio. Pero déjame aquí. Bueno, tenemos que la normatividad cambia cuando es de fundaciones de beneficencia, que son las que se denominan las entidades sin ánimo de lucro. Estas se administran por una colección de individuos, se regirán por estatutos que el fundador le hubiese dictado y que su fundador no hubiere manifestado su voluntad a este al respecto, solo hubiere manifestado incompletamente, será suplido en este defecto por el presidente de la Unión. Cuando se habla del presidente de la Unión, les digo que es el presidente de la República, porque en ese entonces todavía se hablaba de los Estados Unidos de Colombia, todavía en esa época. Entonces, por eso tienen esto. Bueno, ahora, si nosotros vamos a ver la clasificación actual de la sociedad, una entidad sin ánimo de lucro es toda entidad cuyo fin no es persecución en un beneficio económico, sino principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria.
Este tipo de institución por lo general financian gracias a ayudas, donaciones derivadas de personas físicas, empresas, instituciones, organizaciones de todo tipo y en algunos casos también reciben ayudas estatales puntuales regulares en forma de subsidios, usufructos, fincas, exoneraciones fiscales o aduaneras. En Colombia, una entidad sin ánimo de lucro, pues recibe en todo su dinero, si recibe 600 millones, por ponerle un ejemplo, esos 600 millones tienen que ser reinvertidos dentro de la misma fundación. Y lo mismo es en todo lo que tiene que ser específicamente taxativo, como dice la norma, cómo deben de incorporarse dichas corporaciones. Y una sociedad comercial, que es una sociedad de tipo mercantil o con realización de actos de comercio, es una actividad sujeta al derecho mercantil. También se diferencia en una sociedad civil, de hecho, que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. Tradicionalmente se ha concebido una colectividad de personas a medida de que el mercado ha ido evolucionando y las legislaciones se han ido adaptando a dichos cambios. Vamos a hablar de sociedades modernas como son las sociedades unipersonales donde hay un solo fundador. En Colombia, esa sociedad unipersonal, como ustedes también están muchísimo hablando de Betty la Fea, esa ahora se convirtió en una sociedad por acciones simplificadas SAS, donde una persona puede ejercer personalidad jurídica por un solo socio a través de esa sociedad SAS. Y las sociedades unipersonales le dieron un tiempo que ya caducó para que se convirtieran. Bueno, tenemos. ¿Cómo se clasifican? Tenemos entidades sin ánimo de lucro como las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones, corporaciones, organizaciones gremiales, iglesias cristianas. Y también tenemos las sociedades comerciales, como las sociedades colectivas, la anónima, la limitada, la de comandita por acciones y la sociedad en comandita simple. Ellas también tienen unas solemnidades. Dependiendo de la persona jurídica que quiera constituirse, puede ser mediante escritura pública con todas las formalidades o una acta o un documento privado que previamente se registra en una Cámara de Comercio. Bueno, estos son unos ejemplos de personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las universidades también entran en esta categoría, como es la Corporación Universitaria Americana, la Universidad Norte, la Universidad Libre, y por eso es que hablan de programas de becas en algunas ocasiones. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas, que también es una ONG sin ánimo de lucro, donde procura el bien por la paz mundial. La Human Rights Watch es una organización no gubernamental que también procura en el tema de los derechos humanos. Y la Fundación Santo Domingo, que aquí ya es muy conocida en Colombia, con el tema de todo lo referente a esta parte social. Y en sociedades comerciales, pues tenemos varias. Tenemos Éxito, Almacenes Éxito S.A., Sociedad Anónima, Su Oportuno Servicio, que es una empresa de seguridad privada limitada, porque por imperio de la ley tienen que ser sociedades limitadas. Las tiendas ARA, que su nombre real es Jerónimo Martins SAS, la empresa Viva Air, que es una empresa que se llama Fax Colombia, y la TAM, que es Aerovías de Integración Regional S.A., y Avianca, como Aerovías del Continente Americano S.A. Estas sociedades todas se rigen y tienen diferentes tipos de estatutos en los cuales, por ejemplo, hasta pueden llegar a que puedan vender acciones no preferentes, que es un porcentaje para conseguir empresas como tal. Pueden ser de manera de capital privado y de capital estatal, obviamente. Tenemos
que las sociedades anónimas, por ejemplo, yo les voy a dar estos nombres y ustedes me dirán si son personas con capital mixto o capital privado o capital netamente estatal. Por ejemplo, tenemos la nueva EPS SA, puede ser mixta, privada o pública completamente. Tenemos otra, Ecopetrol, es capital mixto, pero tiene el control del Estado todavía. Otra empresa, que también le va a sonar el nombre, la empresa ISA, ISAGEN, son empresas estatales. Las empresas públicas de Medellín son empresas en control del Estado. Lo mismo el sistema Metro de Medellín, el Metro de Medellín, la sociedad que se llama Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, también se firma en una sociedad estatal. Transmetro, que es el ente gestor del sistema de transporte masivo, esa es de un tipo público porque le pertenece al distrito de Barranquilla. Otras empresas donde se pueda generar ese tipo de situaciones. Tenemos el Banco Agrario, que es una empresa estatal, que es un banco S.A. Sociedades privadas, tenemos el Banco de Bogotá, Claro S.A., que son empresas de tipo capital privado. Las empresas o sociedades comerciales pueden también llegar a formar consorcios o uniones temporales con otras empresas para participar en servicios estatales. Ahora recientemente tenemos la controversia con una empresa que se llama Aire en la ciudad de Barranquilla. Esa empresa Aire la formaron como una SAS que administra el fluido eléctrico en la ciudad de Barranquilla, en el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Pero resulta que al comprar una cámara de comercio, oh sorpresa, que su capital registrado es de 1 millón de pesos. Y es la que administra la empresa del fluido eléctrico de la ciudad y de 3 departamentos más. Esas son los vacíos jurídicos para querer no pagar lo correspondiente en el impuesto del registro y de la Cámara de Comercio. Porque normalmente cuando usted va a una Cámara de Comercio y usted quiere montar una empresa con un capital de 1 millón de pesos, usted lo puede hacer. Si no los tiene, pues eso, el asaje más flexible en el sentido de integrar cuánto tiempo tiene que para pagar el capital. Y vale, son 60.000 pesos la inscripción, o sea, eso es una falta de respeto para la ciudadanía de aquí de Barranquilla. Entonces, bajo esa égida, yo cogí esa Cámara de Comercio después del caso que me sucedió a mí, cuando me cortaron el servicio de luz, cuando yo fui a denunciarlos ante la superintendencia, me di cuenta de esa novedad y yo dije, ¿cómo carajo? Ahora hicieron, después de que yo formé el bololó, lo formé, cambiaron y ahora sí vale en activos 19.000 millones de pesos. Yo, se vale más, pero ahora sí pagaron lo que deberían de pagar, porque eso está regulado por una norma que tiene que legalizar y registrar los activos que tiene dicha sociedad, como lo establece la norma civil. La norma civil, como acabamos de ver, dice tiene que estar toda la sociedad integrada, todos los activos que contienen ella, que son los beneficiarios de eso. Entonces, bajo ese precepto, jóvenes, pues dejamos hasta aquí para que ya la próxima semana pues podamos ahondar más en el tema que sí, que creo que va a ser el de bienes para la próxima clase. Entonces,
Buena tarde, feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Gracias a usted por la clase, profesor. Tenga buena Hasta tarde. luego, profe. Buen día. Ya, bendiciones. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Yo no he podido participar en los foros, en los últimos foros, porque ha tenido problemas familiares. Entonces, yo no sé si es posible de que yo pueda hacer un archivo dando mi opinión sobre el foro que no ha podido entrar. Claro que sí, puedes hacerlo.